Buenos días a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos en la bellísima Tuxtla Gutiérrez y el día de ayer estuvo lloviendo mucho y vean qué despejado amaneció. Jóvenes, el día de hoy les traigo una casa que me estoy hospedando que tiene 7 metros de frente por 18 metros de fondo aproximadamente. Pero fíjense cómo se ve una casota y van a ver que adentro está gigantesca, tiene muchísimas cosas. Entonces, esos que dicen que un lote de 7 metros es pequeñito, creo que no han visto esta casa. Bienvenidos, jóvenes. Es que a veces uno cree que el lote, si no mide mínimo 10, es un lote pequeño. A veces esas relaciones que tenemos están preconcebidas, a veces erróneamente. Creemos que las cosas mínimamente deben de medir ciertas cosas, pero no, realmente, quizá no todo es relativo, sin embargo, sí hay muchas cosas subjetivas en esta vida. Fíjense, en 7 metros vamos a ver una cochera de 2 autos. Los materiales en la fachada, metal, mucha madera, ¿verdad? Que le da mucha vista a esta casa. Yo creo que por eso la rentamos, porque tiene mucha madera y es muy llamativa. Sin embargo, hay que cuidar bien el tema de la madera con el sol, ¿verdad? Porque con el sol la madera se destruye, se consume. Entonces hay que estarle dando mucho mantenimiento. ¿Y qué es el mantenimiento? Pues darle su encerada, darle su laca para que el barniz que la proteja. Entonces fíjense, vamos a ir viendo las medidas porque esta distribución le va a servir a gente que quiera muchas habitaciones, que tenga familia grande. Fíjense, la cochera tiene 5 metros. En 5 metros nos caben bien los autos. La mayoría de los autos miden alrededor de 4 metros, punto 20, 4.40 de largo. A menos que tengas una camioneta muy grande, necesitas más de 5. Pero aquí 5 metros nos caben carros como un Sentra, un Tsuru, un Volkswagen, un Golf, quizá un Jetta, ¿verdad? Si ya tienes un carro un poquito más grande, quizá de 5 metros y medio a 6 metros una cochera para que quepa todo. Me parece que la camioneta más grande es la Raptor, que mide 5.50 de la Ford. Entonces, para que se den una idea, ¿no? De los espacios. Fíjense, este detalle me gustó mucho. La madera embellece muchísimo, la verdad que sí. Y toda la jardinería más, ¿verdad? Todo el verde, la verdura, es importante para que le dé vida. Entonces, este espacio se siente muy bien. Fíjense cómo empezamos a volar. Volamos aquí un poquito la losa, la volamos 2.40. Entonces, eso ya nos ayuda a entender un poco la distribución porque las recámaras de la parte de arriba están volando sobre las cocheras. Y aquí una pequeña columna que nos ayuda a cargarla. Fíjense la puerta de aluminio que nos recibe al espacio principal. Este es el gran salón. Fíjense, aquí se alcanza a entender cuánto mide el terreno de fondo. 9.80. 9.80 tenemos desde la puerta principal hasta el muro. Más los 5, pues ya nos dan aproximadamente 15 metros. Entonces, no tiene mucho más de 15 metros este proyecto. Entonces son 7 por 15. En 7 por 15 vean todo lo que tiene. Sala, comedor, cocina. Que esta distribución, yo siempre les digo en las clases que tenemos 2 tipos de remates, ¿no? ¿Qué es un remate? Es nuestro punto focal, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Aquí, ¿cuál es el remate de esta toma? Es la cocina, ¿verdad? ¿Cuál es el remate cuando yo abro la puerta principal? Fíjense. Aquí mi remate es muy bonito, ¿no? Eso es lo que me gusta de la arquitectura y el cine, porque todos son tomas, ¿verdad? Son puntos focales. Aquí la toma que estamos viendo ahorita es agradable, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy definida. ¿Cuál es nuestro remate aquí? Pues es esta celosía, este muro de vidrio, esta puerta de vidrio, ¿no? Y el jardín. Ese es nuestro remate. Abrimos la puerta. ¿Y cuál es nuestro remate? Bueno, aquí ya tenemos un pequeño problema. Que la puerta no abre toda. Ok, si la puerta nos dejara abrir toda, vamos a ver en este video
Vamos a ver aciertos y puntos de mejora. Aquí el remate, si se fijan, ¿qué es lo que estás viendo? Siempre les digo, fíjense bien cuando estén diseñando en los recorridos y sus remates, ¿verdad? Siempre tus flujos, porque la arquitectura todo es flujo, en la vida todo es flujo. Y en la arquitectura, muy importante los flujos, ¿verdad? Porque tenemos que administrar correctamente los flujos de las personas entre los límites, ¿verdad? Y los límites, que son los muros y los techos, forman los espacios. Entonces aquí el límite del fondo es el refrigerador. Entonces, ok, seamos conscientes de que nuestro remate en este proyecto es un refrigerador. Como no tenemos mucho fondo, ¿verdad? Ellos aprovechan todo el terreno hasta atrás para mandar la cocina. Fíjense, aquí la distribución es sala, comedor, cocina, aprovechando los 10 metros prácticamente de fondo, porque no les pidieron un jardín posterior, como en muchos proyectos en otros municipios, en otras ciudades. Aquí tenemos una buena doble altura y otra vez fíjense el detalle de la madera. Este es importante, le da mucha vista a este espacio, que aquí se genera una doble altura, pero concatenada, ¿verdad? Porque hay otra doble altura en la parte de acá, entonces se genera un espacio en diagonal bastante, bastante interesante. Fíjense, bueno, ahorita vamos para allá. De este lado se genera una estancia, la sala, la visual hacia el verde para no ver directamente a los coches. Siempre es bien importante estar cuidando en las casas que el espacio no vea directamente hacia el coche. Yo creo que aquí lo entendieron muy bien, por eso le colocaron esa celosía y esa enredadera para que no veas directamente hacia las cocheras. De este lado, fíjense, ya empiezan a aparecer las habitaciones. Abrimos la puerta y tenemos un estudio con una ventana ahí fija que vuelve interesante el espacio desde la escalera. Y de este lado, se fijan cómo es mucho más dura la relación, ¿no? La vista, estando desde la oficina, viendo directamente el coche. Por eso hacemos muchas veces los muros pantalla con un jardín antes, para que no tengas justamente esto, ¿no? Que tengas una vista primero de un jardín y ya después la cochera. Me parece que aquí se logró mucho mejor, ¿verdad? Porque tienes de alguna manera, esta pantalla vegetal. De este lado, entonces, la cocina, que aprovecha todos los 15 metros, y de este lado sí generan un patio, el patio de lavado, que simplemente es un cubo de luz donde está el tanque de gas, está el boiler, la ventilación del baño, la lavadora, y esta vista sí me gustó, ¿verdad? Tiene muy buena, pues, amplitud, ¿verdad? Porque lo que estamos buscando es que las casas, yo les digo a los alumnos, es muy raro el cliente que llega y les pide que su casa se sienta pequeña. O sea, es muy, muy raro que pase. O sea, la mayoría de nosotros queremos vivir en espacios amplios. Entonces, esta comunicación de sala, comedor, cocina, pues le ayuda muchísimo a eso, ¿no? Si nosotros tuviéramos un muro aquí y una puerta acá para entrar a la cocina, pues el espacio de la casa se sentiría como si fuera de 7 metros en lugar de 10, ¿verdad? Porque tendríamos un muro aquí haciendo sentir independientes las áreas. La cocina de madera le da un buen toque. Fíjense cómo no necesitas gastar tanto para que se vean bien las cosas. Esto no es un granito, esto es una melamina, una formaica, le decíamos en mis tiempos. Y saludos a todos los que le dicen formaica. Pero se ve bien, ¿se fijan? Parece granito y no tienes que gastar tanto. Eh, Creo que eso puede ayudar a reducir los costos. Este es un detalle importante que en el diseño forma parte de todo, ¿verdad? Porque te da mucha luz, ¿verdad? Porque está pasando la luz del exterior a la oficina, y de la oficina a este vestíbulo, con todo este núcleo de escaleras verticales, un poquito escherianas. Este gran artista que dibujaba escenarios imposibles, y que después, en la película de Inception, El origen de Christopher Nolan, pues hace una apología o hace una alegoría de Escher, con esta escena de DiCaprio y, y su compañero subiendo por estas escaleras que se conectan. Aquí empieza un poquito el juego en sección. Fíjense cómo subimos un pequeño escalón y pasamos al baño.
Baño de visitas, compacto, pero funcional. Medidas. Fíjense, 1.15 por 1.36, bien ventilado. De este lado no les di esta medida, es importante para los que quieran dibujar la planta. 3.42, 3.42, y la doble altura debe de medir alrededor de 5 metros, jóvenes. Esto me gusta. Y aquí sí le invirtieron, todo ese techo de madera. Fíjense cómo son unas hojas de triplay, pero bien laqueadas, bien trabajadas para que se vean muy bien. Ok, entonces fíjense, tenemos una recámara en planta baja, no tenemos un baño completo, pero tenemos un medio baño, una pequeña bodeguita y pues importantes los espacios, quedaron bien. Y tiene luz la casa, pero no tiene un patio grande, entonces la ventana esa que está hasta el frente está ayudando muchísimo a traernos la luz. Bueno, vamos a subir para descubrir las recámaras. Escaleras de madera, sólida en esta parte, después ya se convierte esto en un cerámico. Y aquí hacen una distribución distinta, fíjense. Para lograr las dobles alturas, siempre les digo que las dobles alturas nos quitan área de habitaciones en las plantas altas. ¿Por qué? Porque pues todo esto se vuelve un vacío, ¿no? Aquí podría caber una recámara. Entonces, la distribución toma en cuenta esto y genera habitaciones, 2 habitaciones en este nivel y la recámara principal arriba. Aquí se genera una estancia de TV bastante cómoda que ayuda mucho a la amplitud. Me gustaron estos marcos que le dan una profundidad interesante a la ventana, pero hay que cuidar del sol. Fíjense lo que le pasa a la madera, ¿verdad? La que está en contacto directo con el sol y con el agua. Eso es bien importante. No solamente el sol es el que daña la madera, es el agua también. Y el agua estancada mucho más. Entonces hay que cuidar que tenga todo una pendiente para que el agua no se estanque. Si se fijan aquí, en este lado, la madera está resistiendo mejor porque no tiene tanta agua. ¿Y qué les digo de la del techo? La del techo funciona perfecto, ¿verdad? Porque no recibe casi ni sol ni agua. Y te da esta sensación de amplitud. Ok, fíjense, tenemos una recámara al frente, siguiendo el eje. Este es el eje de los 350 que veíamos abajo. Entonces esta recámara pues medirá más o menos lo mismo, un 350. Ah, pero no es el mismo eje. Sí, sí es el mismo eje. Pero si el otro, si aquí me dice 350 y aquí me dice 3, es que no tiene 350, tiene 304. A ver, saquen cuentas. Si tiene 7, 7 menos 3, 4 menos 0.5, 350. Ah, claro. 350 menos muros, porque tienes, vamos a decir, 20 centímetros de este muro, 20 de ese y 20 de ese son 60. Entonces 350 menos 60 te daría como 290. Por eso aquí hay 305, porque los muros no son de 20, son de 18. De acuerdo. Entonces aquí en el proyecto es importante que le dieron mayor espacio, o sea, no pusieron este eje justo al centro. Si hubiesen puesto el eje justo al centro, pues le hubieran dado un 325 a cada espacio, ¿verdad? 325 al eje de habitaciones de este lado y 325 al eje del sala, comedor, cocina. Sin embargo, aquí los arquitectos prefirieron darle mayor dimensión al espacio social, a la pieza social, que a la pieza de la recámara. Pero fíjense que funciona bien porque hacen un juego aquí interesante, ¿no? Porque una recámara la colocan de la pieza de la derecha, del eje a la derecha, y otra recámara de la pieza a la izquierda. Y juegan con el patio que tenemos eh, en la esquina de la derecha posterior. Aquí abrimos la puerta, fíjense. Aquí hay un error que es bien común y es bien sencillo de arreglar. Solamente hay que hacerlo consciente, como todo en la vida. Las cosas se solucionan mucho más sencillo de lo que cree uno, solamente haciéndolas consciente, aceptándolas principalmente, ¿no? Entonces, fíjense, la recámara está muy bien. La recámara tiene buenas dimensiones. Tiene un 375 por 344, ¿verdad? Está bien. ¿Cuál es el error?
Ya lo vieron bien. Muchísimos de nosotros vivimos en casas así, departamentos así, que las puertas cuando se abren bloquean el acceso a otro lugar. Es prácticamente como las personas que avanzan en la vida cerrándoles el paso a otras. O sea, no hay necesidad. O sea, se puede avanzar en la vida sin bloquear el paso a los demás. Entonces, ¿cómo se te pudo haber solucionado esta puerta que queda bloqueada? A ver, les voy a dar unos segundos para que piensen un poco. Fíjense bien, véanlo en la planta. Aquí está la puerta, aquí está un muro. Es un muro, ¿cuánto mide el muro? Ya tienen la respuesta, estoy seguro. Es un baño muy bien, ¿eh? Mide 1,40 perfectamente por 3 metros. La respuesta es sencillísima. Estoy seguro que ya varios de ustedes la tienen. ¿Cómo arreglar esto? ¿Cómo hacer que esta puerta choque en muro? Pues claro, espejeando. Siempre les digo también, espejear, el mirror es fundamental a la hora de diseñar, porque prácticamente es como si estuvieras trabajando con los dos hemisferios de tu cerebro, ¿verdad? Un hemisferio trabaja con cierto lenguaje y el otro hemisferio con otro, ¿verdad? Un hemisferio habla en matemáticas y otro hemisferio habla en filosofía, habla en poesía. Entonces, cuando activas un lado, ves las cosas de una manera y cuando activas el otro, de otra. Entonces, si ustedes hacen mirror a todos sus diseños o a todas sus ideas, no solamente a un diseño, ¿verdad? Sino a una solución. A ver qué pasaría si hacemos exactamente lo opuesto. ¿Qué resultados me darían? Y ahí empiezas a darte cuenta que las soluciones algunas veces funcionan mejores que otras. Si este baño, lo que hacemos simplemente es darle un mirror, o sea, esta puerta se viene para acá, este muro se viene para acá, todas las instalaciones de este baño se vienen de este lado, esta regadera se invierte, que ni siquiera se tendría que hacer mucho porque esto está al centro, ¿verdad? Y la ventana se queda ahí, la ventana se queda ahí porque tienes que ventilar hacia el patio lateral. Entonces, ¿qué habríamos ganado si hubiésemos hecho eso? Pues que la puerta no hubiese bloqueado completamente, porque ustedes me dirán, no, Cota, es que la puerta es más grande que la mocheta, ¿verdad? Porque la puerta aquí trae, vamos a decir, 80 centímetros en el vano, ¿verdad? El vano es de la boquilla del muro, y la mocheta ya vimos que trae 60. Pues sí, tienen razón, estarías bloqueando 60 centímetros de puerta, pero no completa, ¿verdad? Me sigue quedando un pequeño espacio para yo abrir la puerta, ¿verdad? Sin tener que cerrar la puerta principal. Entonces, cositas tan sencillas como esa ayudan a mejorar el flujo en el diseño. Continuamos con los plafones. Este proyecto tiene esta cuestión de este patio. Este patio le ayuda mucho, ¿verdad? Porque es la iluminación y la ventilación de las recámaras. Fíjense cómo está trabajando muy bien este patio. O sea, me ventila y me ilumina esta recámara, ese baño, el baño de la planta baja, ¿se acuerdan que el que está aquí abajo? La cocina, está trabajando muchísimo este patio. Me gusta el patio. Eh, no, nada, no voy a decir nada malo del patio. Muy bien, patio. Siga así por la vida. Y dimensiones del patio. Ah, dimensiones del patio. 311 por 211. Está muy bien. Es que ya hay preferencias, pues, o sea, esta vida también es de preferencias. Entonces, pues yo prefiero que los patios sean muy ornamentales y muy habitables. El problema de esta distribución, en mi percepción, es que el patio pues queda como un poquito relegado al lavado, al aseo. O sea, no es un patio como los que nos encantan, que lucen mucho, ¿no? Llenos de plantas el mismo error, ¿verdad? ¿Cómo habríamos solucionado este? Uf, es interesante porque si no, estoy seguro que algún despistado, o sea, llegas a esta recámara
y te enojas. Me prometieron que iba a tener un baño. Ah, perdón. Ya estás mandándole el mensajito al del Airbnb de que estoy muy molesto porque Perdón, todo bien. Buenas noches. Y el baño pues está muy bien. A ver, ¿cómo solucionan este? ¿Cómo solucionamos este baño? Para que esta puerta no quede justo aquí. Es que de repente los arquitectos tenemos una solución para las cosas y la queremos hacer en todo. Y está bien. Sin embargo, debemos de tener un grupo de soluciones, no solamente una. O sea, debemos de tener un diseño de baño y debemos de tener otros 4 o 5 para estar jugando con cada uno de esos diseños dependiendo la circunstancia. Entonces, por ejemplo, si esta puerta la necesitamos mover, necesitamos cuando menos moverla 60 centímetros, ¿no? Si se puede más, pues mejor. Entonces, imaginémonos que vamos a mover esta puerta. Eh, ¿Cómo quedaría el baño? A ver, piénsenlo, jóvenes. Arquitectos y arquitectas. A mí me gusta que cuando abres la puerta te reciba el espejo del lavamanos porque hace que se sienta muy amplio el espacio. Ahorita vamos a ver un baño que no lo... No, no, sí, no se crean, sí. Vamos a verlo y van a entenderme. Entonces, aquí podríamos abrir la puerta en este sentido y pudiésemos tener lavamanos de frente a nosotros, ¿verdad? La taza podría quedar aquí, volteando hacia allá, y la regadera podría quedarse en el mismo lugar. Sería un baño muy interesante. El lavamanos podría ser mucho más generoso, ¿verdad? Porque podría ir desde esta mocheta hasta la regadera prácticamente 10 centímetros después para que no choque, porque esta regadera no tiene vidrio, pero pues no sería tan mala idea. Eh, Al menos como un límite. Entonces podrías tener este lavamanos grande y la taza por acá. Creo que funcionaría muy bien, ¿no? Y ya no tendríamos este detallito que quizá nunca se han fijado o quizá sí. Saludos a mi compa el Dani que me decía, pichis Arquis, con siempre hacen lo mismo. Y desde ese día no me dejo de fijar. Así es, Dani. Te estoy hablando a ti. Muy bien. Entonces, subimos las escaleras. Interesante cómo el núcleo de circulaciones verticales va haciendo juegos, ¿verdad? O sea, llega, sube, algunos escaloncitos por acá. Es que el eje no es el mismo, ¿ah? Bueno, no es el mismo de atrás, claro, porque aquí la escalera tenía un eje un poco más atrás, ¿se fijan? Ese eje del muro está un poco más atrás que este. Por eso tienen que cambiar el diseño de la escalera. Antes tenía un arranque más atrás. Por eso agregan estos 2 escalones, ¿se fijan? Allá abajo no los tiene, pero acá arriba los necesitaba. Ok, subimos las escaleras. Ese baño está ventilando al pasillo, jóvenes. Subimos las escaleras. Seguimos con el diseño de la madera. La madera nos acompaña. La verdad es una casa de 3 recámaras, casi 4. Aquí caben 6 personas fáciles y creo que cuesta como 900 pesos la noche. Está muy bien. Aquí vive una familia y de repente se sale y la renta. Entonces cuídenla mucho cuando vengan, por favor, porque es la casa de alguien. Eso está buenísimo, ¿eh? Si tú tienes eso, fíjense, les voy a contar una historia. El otro día, el otro día iba yo por Colombia, en Cali, y me quedé en un departamento. Y me salieron a recibir al departamento un chavo, saludos chavo, y su esposa o su pareja. Eh, el chiste es que ella vivía en un departamento y él vivía en el departamento de abajo. Entonces dijeron, oye, ¿por qué no rentamos uno de los departamentos? Entonces está genial porque, a ver, no están casados. Él vive en uno y ella vive en otro. Él vive en uno, ella vive en otro. Entonces, cuando él renta su departamento en Airbnb, se sube con ella. Entonces, este departamento se vuelve de negocio y ya después se renta y él ya se regresa. O sea, imagínense que pudiéramos hacer eso, nos organizáramos entre todos y en un edificio de departamentos te hicieras amigo de alguien y le dijeras, oye, voy a rentar mi departamento, me puedo quedar en tu salón, en tu sillón, en donde sea.
Ah, sí, cáele, güey, ahí voy a estar. Ah, buenísimo. Entonces todo el mundo pudiéramos estar rentando nuestras casas o nuestros departamentos sin necesidad de habitar en otro lado. Ojo con eso, jóvenes. Ahí está la clave del éxito. Ok, entonces fíjense, subimos las escaleras. Aquí hay otro bañito. De repente hay muchos baños, ¿eh? Yo todos estos baños de terraza, pues entiendo que es para la terraza, ¿verdad? Es para cuando hagas el holgorio. Sin embargo, todo el resto del año que no hay holgorio, ahí está el baño secándose. La recámara principal, fíjense cómo utiliza prácticamente todo el área de la sala. ¿Se fijan? Aquí arriba estamos sobre la sala. Al frente se abre con una buena terraza. Está muy bien. La recámara es muy espaciosa porque utiliza los 350 que tiene la sala por los 6 metros, más o menos. Se le hace una buena terraza, más grande todavía que la del patio que habíamos visto al lado de la cocina, que dijimos que funciona muy bien. Es un patio que está trabajando todo el día, todo el cielo de madera. Y esto es lo que les decía, ¿no? Aquí el remate, cuando abres cuando abres las puertas, ¿cómo están, jóvenes? Cuando abres la puerta es el espejo. O sea, para mí eso es lo más bonito. O sea, abrir la puerta del baño y que te reciba el espejo del baño, pues te da mucha amplitud, vaya, ¿verdad? Entonces, al final, lo que sea, busca la amplitud. Insisto yo, es raro el que quiere que las cosas se sientan pequeñas. Que acuérdense que para que algo se sienta grande, dice el Tao, que para algo, para que tengas algo, alguien antes tiene que haberlo dado. Entonces, en la arquitectura podría ser como, para que sientas la amplitud, primero quítala, ¿verdad? Primero haz un espacio estrecho para que cuando lo expandas, lo sientas y lo aprecies, ¿verdad? La regadera otra vez sin vidrios, aquí cae el agua y se va por ahí. Eh, Estos colores oscuros, cómo cambian el ambiente, ¿verdad? Utilizan el mismo cerámico del piso y cambia la atmósfera, ¿no? También cambia mucho la atmósfera estos vidrios satinados que vuelven la luz difusa como un poco bruma. Y nada, jóvenes, esta es la casa, la recámara principal, ya la vimos toda. Les vamos a dejar la liga aquí si quieren venir de visita a Tuxtla Gutiérrez para que la conozcan. Y bueno, espero que les haya gustado el video, muchos aprendizajes. Yo soy el arquitecto Abraham. ¡Cota Paredes! ¡Adelante!